por aceptar nuestra invitación y estar con nosotros. No, Rosa, gracias a ustedes por la invitación. Siempre un placer poder conversar un poco la forma en que vemos este momento que está viviendo la coyuntura venezolana en todas sus dimensiones, política, económica, social, ¿no? Y una dinámica también influenciada por los cambios y los movimientos que se vienen dando en la región, como es el caso del gobierno en Colombia. El cambio de gobierno pues también vino reflejándose en un cambio en las relaciones comerciales entre ambas naciones. Y pues vimos presente al Foro Cívico que usted representa, estuvieron en una gira en Colombia, también apreciando, digamos, los distintos factores que conforman parte de esta dinámica de las relaciones colombo-venezolanas. Entendemos que cuando se anuncia el restablecimiento de las relaciones diplomáticas o la reapertura comercial, no es algo que se hace de la noche a la mañana, son procesos que llevan tiempo, que llevan mesas de trabajo, y quisiéramos conocer el trabajo que han venido ustedes realizando, ¿no? Sí, quizás lo primero que hay que resaltar es que esta apertura de fronteras en todas sus dimensiones, quizás muchas veces el tema se centra en lo que ocurre, no sé, en Cúcuta y en San Antonio del Táchira, cuando la realidad es que la frontera colombo-venezolana es una frontera que va desde Sucre hasta Nariño, las Amazonas, claro, porque entendemos que hay casi 2,5 millones de venezolanos allá, históricamente casi 2 millones de colombianos aquí, y que estuvimos total y completamente aislados de una relación que era muy viva, muy dinámica, por el aislamiento diplomático y económico, ¿no? Ahora, ese restablecimiento no solo pasa por reencontrarnos, entender cuáles son las realidades actuales de tu contraparte, de tu hermano en términos de nacionalidades, en todo caso de Colombia para nosotros y de Venezuela para ellos, ¿no? Es un proceso que no es de normalización de la relación, sino de reconstrucción, entre otras cosas, porque la realidad venezolana no es una realidad, digamos, normal. Tiene unos bemoles que vienen dados por lo que ya sabemos de lo histórico de los últimos años, más sumado a las sanciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, el restablecimiento de las relaciones comerciales pasa por buscar unos equilibrios que permita competitividad en los productos, que permita reciprocidad, algo tan sencillo como que si el producto que entra colombiano, bueno, cumpla con la reglamentación venezolana y viceversa, cosa que por cierto no ha venido ocurriendo con otros países, pero también no venía ocurriendo en la dinámica que existía, porque no duramos 7 años sin saber unos de los otros. Lo que había, oficialmente estaba cerrada, pero seguían esos intercambios y de formas. Entonces ahora tienes un reto inmenso. Uno, formalizar lo informal, ¿correcto? Okay. Y hacerlo sustentable en el tiempo y hacerlo viable y satisfactorio para ambos países, no solo en la relación entre gobiernos, sino aguas abajo en los actores sociales, que eso genere inversión, que genere empleo, que genere producción y riquezas para ambas poblaciones. Pero también en términos, por ejemplo, de lo que acabamos de ver en las noticias anteriores, de que Venezuela pueda formar parte de ese encuentro, de ese diálogo por la paz entre el ELN, el gobierno colombiano. Eso también, sin duda alguna, ya los conflictos no son unilaterales, no son conflictos de una sola nación. Por realidades históricas, por muchas razones, lo que pasa con un país fronterizo te afecta a ti. Claro. Entonces, ese proceso de reencontrarse, de entender cuáles son los objetivos de cada una de las naciones, pasa no solo por un diálogo y un acuerdo y una negociación y un dibujo entre los gobiernos, sino también entre los actores sociales, empresa a empresa, trabajadores, liderazgos sociales, temas de derechos humanos, en fin. Es variopinto, distintas aristas las que hay que abordar. Es multidimensional. Claro, ¿no? Y usted que viene del sector empresarial, ¿cómo es esa visión que hay del trabajo que se viene realizando en Venezuela y las posibilidades de exportar a Colombia? Porque mucho se ha dicho durante estos días, luego de la apertura, bueno, que cómo vamos a garantizar de que sea un equilibrio, que exista ese equilibrio comercial entre Colombia y Venezuela, cuando sabemos la difícil situación que ha vivido nuestro país por distintas causas, quieran decir, por un lado que es absolutamente de las sanciones, o por las diversas causas que todos conocemos, además el tema de los servicios públicos, digamos, las empresas venezolanas se enfrentan a otros retos que no hay en Colombia. Bueno, ahí primero deberíamos tener, porque no es solo la voluntad del empresario, tienes que tener también una agenda, por ejemplo, diplomática en términos comerciales. ¿Qué es lo que verdaderamente podemos ser competitivos? Y eso es un trabajo que, digamos, el empresario lo hace cada uno en su rubro y los sectores, digamos, desde la gremialidad, trabajan también esos tecnicismos, pero eso tiene que venir de la mano de políticas públicas que te permitan incentivar, por ejemplo, la oportunidad de exportación de café, de cacao, claro, o de harina de maíz precocido, por ejemplo, cualquier rubro que sea, porque hay unos rubros que inicialmente hay unos temores importantes de que nos van a inundar
de producto colombiano. Dicen, no, vienen las papas colombianas. ¿Y qué va a pasar Exacto. con los productores de papa en los Andes? Pero la realidad que en estos primeros días, en esa vorágine, en esa emocionalidad de la apertura de la frontera, empezaste a ver del lado del territorio colombiano ausencia de producto, porque estaba pasando hacia el territorio. Y también, vuelvo y repito, hay una formalización de algo que era informal. Claro. Pero la realidad es que en muchos de los sectores, en muchas de las relaciones cotidianas en Colombia, se quedaron con el imaginario de que Venezuela es la Venezuela del 2013, antes del cierre de fronteras. Que lo veíamos con el paso. Bueno, aquí va un primer camión con insumos para los hospitales y ojo, no es que nuestro país se encuentre muy bien, pero todos conocemos que acá ya se encuentran distintos rubros. Ahora, los precios es otra cosa, pero ya tenemos abastecimiento. Es que la economía del 2013 era de 300.000 millones de dólares, podemos caer en discusión, claro, que el tipo de cambio, que si es 250.000 o 320.000, pero no eran los 50, 60.000 que pueden ser hoy. Entonces, es una relación distinta, es una forma de consumo distinta. Por ejemplo, en esa época, empresario, yo que mi actividad principal es el sector turismo, por ejemplo. Yo buscaba una relación comercial con un mayorista de turismo emisivo colombiano que me mandara turistas a mi negocio, y cuando hacíamos los contratos llegaban los turistas y uno hacía una transferencia porque había una corresponsabilidad bancaria. Hoy no hay esos mecanismos. Hoy tienes que reconstruir esa forma de compensación binacional. Y como eso hay N cantidad de cosas, ¿no? Son distintos pasos. De hecho, estuvo acá presente el vicepresidente de Conceturismo y hablábamos sobre eso, además de la importancia de Colombia, por ejemplo, en el caso del turismo. Los colombianos son uno, en la región, uno de los países que más tiene gusto por visitar Venezuela. Correcto. Lo veíamos en estadísticas de años atrás. Entonces, bueno, el hecho de que además se realiza la reapertura de los vuelos entre Colombia y Venezuela, pues abre paso también al tema del turismo en nuestro país como una fuente económica, y también hemos visto que ese tema ha estado en boca pues de los dirigentes del gobierno nacional, rescatar el turismo, está el tema de las zonas económicas especiales, y todos conocemos las bellezas que tiene nuestro país, y también conocemos que debemos trabajar en las deficiencias que hay en la actualidad para poder brindar un mejor servicio, por ejemplo, al turista, ¿no? Tener agua, el servicio, por ejemplo, de la electricidad, aunque ya está fallando menos en el interior de nuestro país, sigue siendo también uno de los problemas latentes. Muchos espacios de hotelería pues han colocado tienen las formas, ¿no?, de su plan B, la planta eléctrica para poder responder en esos casos, pero bueno, también eso influye en los costos, ¿no?, que es lo que estábamos conversando, son muchos los retos. Al final lo importante desde la dimensión, económica, y creo que en líneas generales, es que esta nueva relación no implique desplazamiento de actores, sino que implique alianzas estratégicas y fortalecimiento de actores. Claro. A ver, por supuesto que es importante ver más empresas venezolanas, pero también puede ser interesante ver más inversión colombiana en Venezuela para el fortalecimiento de la empresa venezolana. Que genere fuentes de trabajo. Que genere fuentes de trabajo, que genere producción. Y aquí recuerdo, por ejemplo, a Felipe González cuando España entraba en el sistema económico europeo, y él planteaba: nuestra preocupación es que haya empleo español, que haya producto hecho en España, que tribute en España, para que haya un círculo virtuoso, más allá de quién es el propietario de la empresa. Eso ocurría en países normales. Como digo, Venezuela ha vivido una dinámica que es poco normal, y creo que sin duda alguna hay una oportunidad de oro al empresario venezolano, a la sociedad venezolana en general, de tener inversión y poder ganar algo del modernismo que ha tenido Colombia en los últimos años, trasladarlo en una transferencia de experiencias, ¿no? Y sin que eso signifique desplazamiento de actores locales. ¿Sienten que los empresarios venezolanos han sufrido mucho durante los últimos años por distintas acciones, sí, y que hay cambios que pueden ser positivos? Estos cambios son positivos, como lo ha venido siendo positivo los últimos 24 meses, que hemos visto una reactivación económica tímida, que todavía no es transversal, que no abraza todo el país, pero eso es una realidad. Y de hecho, cuando tú cotejas algunos estudios que hablan un poco de la pobreza crítica y las realidades sociales en Venezuela, tú puedes ver que sigue siendo un problema enorme el que tenemos en términos de salud, en términos de alimentos, en términos de servicios públicos, pero que es menor al tamaño enorme que era hace unos años atrás. Entonces eso es una noticia positiva. Si este reencuentro entre dos naciones permite que eso sea mucho más sustentable en el tiempo, que sea además dinámico y que sea favorable no solo a visiones políticas, sino a la sociedad en general, bienvenido sea, porque además es un ejercicio para lo que estamos por vivir. Todos esperamos que un proceso de elecciones
en el año 2024, sin importar los ganadores y los perdedores, le permite a Venezuela reinsertarse en el concierto de las naciones. Y esos son retos inmensos, volver a tener relaciones fluidas. Después de años de desconocimiento y Correcto. de aislamiento político. Y esto puede ser un excelente ejercicio, además con personas que hablan el mismo idioma, que tenemos casi la misma costumbre, entonces se los puede hacer mucho más fácil ser exitosos aquí para luego ampliarlo al resto del mundo, ¿no? Bien, vamos a seguir al regreso de la pausa conversando sobre los retos que tiene Venezuela y los cambios que se han venido realizando en la dinámica económica de nuestro país. También vamos a estar abordando el tema del diálogo nacional, las propuestas que tiene el Foro Cívico para incentivar y seguir